Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos sanitos, que estén pasando de la mejor forma este aislamiento, que ustedes y sus familias estén todos bien. La idea de este videíto es un poco hacer un repaso de lo que vimos la primera parte del año y agregarle un tema que lo voy a explicar y que después yo les voy a pedir que copien, que es este que se está viendo ahora, el de los años dorados, ¿sí? Bueno, primero vamos con el repaso cortito. Nosotros nos situamos principalmente en la historia argentina a partir de 1945, cuando aparece la figura de Perón, ¿sí? Y a nivel mundial cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que arriba lo que yo marqué es que todo lo que vimos hasta ahora está dentro del marco de lo que es la Guerra Fría, ese enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, que va a ir pasando por diferentes etapas y arranca en lo que va a ser el peronismo. El peronismo va a ser en la Argentina el mejor ejemplo del estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es un estado capitalista que busca que haya una mayor igualdad y un mayor reparto de los beneficios en la población. Entonces, ahí donde hay una desigualdad económica, a través de distintas políticas, el Estado participa y distribuye, puede ser a través de la salud, la educación, beneficios para los trabajadores, que sea todo un poco más igualitario. Y a través del peronismo lo que vemos es la incorporación de nuevos sectores a la vida social, económica y política. ¿Qué nuevo sector? Los trabajadores principalmente. Nosotros hasta la aparición del peronismo existían los trabajadores, existían los sindicatos, estaban, pero no tenían lugar en lo que era el plano político, ¿sí? Que se lo va a otorgar Perón en sus dos gobiernos. Ahora bien, a partir del 55, con el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, lo que se va a tratar es justamente de desperonizar a la sociedad y se va a generar un enfrentamiento que va más allá de lo ideológico y político. Tanto de parte del peronismo como del antiperonismo, vemos el tema del sentimiento, yo ahí agregué, ¿sí? Va a ser muy, muy profundo en las personas esa discusión entre viva Perón, defender a Perón y los que estaban en contra de Perón. Por ejemplo, nosotros vimos en una de las preguntas lo que era desperonizar, ¿sí? Prohibir toda la imagen, que canten, se roban el cuerpo de Perón, o sea, iba mucho más allá de una discusión política. Después vamos a ver que lo que estudiamos hasta ahora eran todas pseudodemocracias. ¿Por qué pseudodemocracias? Porque el poder estaba en manos del ejército de forma directa durante la Revolución Libertadora, un par de años, o de forma indirecta, Frondizi y Guido Ilia fueron elegidos en elecciones, pero elecciones donde no participaba el peronismo porque estaba prohibido, y sus mandatos eran vigilados por los militares. Recordemos que Frondizi gana porque arregla con Perón que los peronistas lo iban a votar, pero automáticamente cuando quiere empezar a negociar para liberar al peronismo nuevamente de forma política, los militares lo sacan. Guido estuvo unos meses, Ilia va a estar un par de años, Ilia no negocia con Perón, o sea que tampoco obtiene el respaldo del peronismo y aparte tenía en contra a los militares. Es decir, todas estas presidencias van a estar vigiladas por el ojo de los militares. ¿Qué vamos a ver también? Que a nivel económico es una economía más liberal y dependiente de lo que pasa en el extranjero. Esa economía peronista que hablaba de lo que era lo nacional y la autonomía, ¿sí? Vamos a ver que va cambiando con estos gobiernos. Los préstamos al Fondo Monetario Internacional, los negocios con Estados Unidos y demás empresas extranjeras, economías que beneficiaban más al sector empresarial que a los trabajadores. Vemos que lentamente la economía se va alejando, no importaba si eran radicales o militares, se van alejando lentamente de lo que era la economía peronista. Y lo que vamos a tener es que el peronismo no desaparece, ¿sí? Si bien Perón estaba en España exiliado, vamos a ver que desde allá va a ir manejando todo lo que pasaba en la Argentina. En cuanto al peronismo, va a ser un factor muy importante en el plano político, si no, fíjense lo que dijimos recién de Frondizi, que gana porque Perón lo apoya y los peronistas lo votan porque Perón lo pide. Pero vamos a ver que el peronismo que queda en la Argentina,
al no tener a su líder, empieza dentro de una lucha de poder. Es algo que eso lo vamos a ver hasta en la actualidad, si ustedes quieren. Ustedes revisen el año pasado, el momento de las elecciones, y vamos a ver cómo distintos políticos que se nombraban a ellos mismos peronistas, vamos a ver que estaban en distintos lugares enfrentados. El año pasado, por ejemplo, Macri se postuló con un señor que se llamaba Pichetto, que era peronista, pero estaba con Macri. Y a su vez del otro lado estaba Cristina. Y Cristina fue con Alberto Fernández, pero en su momento Alberto y Cristina también estuvieron peleados. Y sumaron a Massa, que también estaba fuera de ese peronismo. Y quedaron otros peronistas por afuera, como por decir otro personaje actual, Labaña. O sea, es algo constante en el peronismo, ese juego de poder donde cuando hay un líder fuerte y presente, se incolumnan atrás de ese líder, pero después, ante cualquier inconveniente o cualquier mal paso, empieza ese juego de luchar por el poder. Lo que estamos estudiando nosotros, vamos a ver que en la Argentina había dos grandes grupos. El primero eran los sindicalistas, los gremios, que era el grupo clásico que apoyaba a Perón desde un principio, que recibió muchos beneficios a través de las políticas laborales y económicas. Era el más clásico y conservador, ¿sí? Dentro de ese grupo de sindicalistas había algunos que pedían la vuelta de Perón y otros, por ejemplo, como que vamos a ver más adelante, como Bandor, que negociaba entre Perón y los militares. Iba y venía negociando. Y lo que vamos a ver es que van a hacer un grupo que, a partir de lo que vamos a estudiar, vamos a ver que está más presente, que es los grupos más revolucionarios, el peronismo más revolucionario y de izquierda. ¿Y por qué en esta época aparece ese grupo de izquierda? Fíjense arriba a la derecha lo que yo puse, lo de la Revolución Cubana. ¿Sí? Nosotros vimos que la Guerra Fría, por el momento, era un enfrentamiento a nivel mundial, pero que no había tenido en Latinoamérica, ¿sí?, alguna demostración en carne propia de ese enfrentamiento. América iba por los caminos más o menos normales, muchas veces siguiendo los lineamientos de Estados Unidos. Pero en 1959, a partir de la Revolución Cubana, América va a tener su primer foco comunista. Y es muy, muy importante entender que Cuba significó un cambio en la política de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica. Primero, Cuba, inicialmente la Revolución Cubana no era comunista. La Revolución Cubana era para sacar un dictador que se llamaba Batista, el cual era muy cercano a Estados Unidos. Entonces la Revolución Cubana inicialmente era en contra del dictador y de Estados Unidos. Pero, pasado unos años, se vuelve comunista porque Rusia fue la única que apoyó a Cuba. Entonces Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y los demás revolucionarios se transforman en comunistas. Pero inicialmente no tenía una ideología comunista, sino que era contraria al dictador que había en Cuba. Y el tema es que Cuba está a 30 kilómetros de Estados Unidos. Cuba estaría donde estamos nosotros, y Estados Unidos, Miami, está donde está la estación de Once. Entonces, ustedes fíjense lo cercano que fue. No fue que la Revolución Cubana se hubiera sido en Chile, por ejemplo, que Chile está en la otra punta de Estados Unidos. Estados Unidos tenía a una isla comunista ahí, al lado de su casa. Entonces, a partir de ahí, lo que va a hacer Estados Unidos, para evitar que haya otros movimientos revolucionarios en Latinoamérica, es ejercer una presión sobre los demás países, entre esos Argentina. Entonces, a partir de ahí, Estados Unidos va a ser de policía, de gendarme, va a ser el que va a controlar lo que pasa en Latinoamérica. Y después vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Bueno, este es el repaso de lo que vimos hasta ahora. Ahora voy a hacer una breve explicación. Si ustedes quieren, pueden ahora hacer una pausa y después verlo de vuelta. Yo lo voy a hacer todo continuado, ¿sí?, para que quede en el mismo video. Le voy a explicar un poco la parte económica, que nosotros no lo trabajamos este año por falta del tiempo, pero que siempre yo se lo doy brevemente para un trabajito. Esta etapa que nosotros estamos viendo a partir del 45 y hasta 1973 se va a llamar como los años dorados. Y es una etapa donde hubo un gran crecimiento económico mundial. Es decir, que todos los países, en mayor o en menor medida, si eran ricos o eran pobres, todos van a crecer económicamente.
Obviamente los más ricos, como Europa o Estados Unidos, van a crecer mucho más. Los más pobres como África o algunos de Latinoamérica van a crecer un poco menos, pero todos van a crecer. Y lo importante es que van a crecer sin importar qué camino llevaran. Si eran capitalistas o eran comunistas. La Unión Soviética también va a crecer mucho económicamente durante estos años, por más que fuera comunista, ¿sí? El tema es el siguiente. Eh, Más allá de China, la Unión Soviética y algunos otros países de esa zona, el resto del mundo siguió principalmente un modelo de producción similar al que había Estados Unidos. Estados Unidos desde hacía más de 50 años que venía con este modelo de producción, ¿sí? El mejor ejemplo son las fábricas de auto, donde se buscaba que sea mayor producción en menor tiempo, con autos mucho más baratos para que se puedan comprar y la gente común la pudiera comprar. Ese modelo se va a expandir a todo el mundo, ¿sí? Entonces fíjense, ahí yo les puse, no solo se cambió la forma de producir de Estados Unidos y se adaptó a la vida cotidiana, que hay que tener en cuenta eso, el tema de la fabricación. Ustedes fíjense hoy en día, ahí yo les puse McDonald's, por ejemplo, hay una película muy buena para que vean en Netflix, que ahora yo no me acuerdo cómo se llama, pero que es sobre el creador de McDonald's. El tipo vio que hay un café chiquitito al lado de una ruta en Estados Unidos y va a hablar con los dueños del café y los dueños del café le explican y le dicen, la gente que anda en auto necesita comer rápido porque tiene que ir a trabajar, porque está apurada, no quiere entrar a un restaurante y que le den y lo sirvan y esperar 40 minutos. Entonces, estas personas habían creado una forma de hacer comida, que ustedes la ven, porque ustedes cuando van a McDonald's, a Burger no lo ven, donde es todo como si fuera una cadena de producción. Como en vez de hacer autos y el auto va por una máquina y uno le pone una rueda, el otro le pone la puerta y el otro le pone el vidrio y así constantemente, constantemente sin parar, McDonald's tiene el mismo sistema pero con la comida, ¿sí? Uno le pone el pan, el otro le pone el queso, el otro hace las hamburguesas y ¡pum! Se tiran a un lugar donde de ahí se va sacando para vender, constantemente. Entonces fíjense cómo el modelo de producción también pasa a otros niveles, ¿sí? Eh, Fíjense el tema de la cultura del consumo. La economía de Estados Unidos funciona porque todos nos volvemos consumidores. Ya no servía que el trabajador viviera muerto de hambre en una casita ganando 2 pesos y solo 5 personas se pudieran comprar un auto. La idea es que el trabajador se pudiera comprar el auto que él mismo hacía. Entonces, es necesario que el trabajador, la persona común, se transforme en un actor de consumo para que pudiera comprar los mismos productos que se estaban produciendo en las fábricas. Y el tema del valor social. ¿Por qué? Porque si vos podías empezar a comprar ciertas cosas, ¿sí? Eso hacía que vos te igualaras socialmente a la clase alta. Y lentamente van a aparecer, ¿sí? Ustedes fíjense ahora, yo les voy a dar un ejemplo, 2 ejemplos les voy a dar. El tema del auto y el tema del celular. Ya no era como antes que un auto y un celular era un objeto de lujo. Puede variar la calidad, puede variar el precio. Uno puede tener una Ferrari y yo puedo tener un 147, pero todos vamos a tener acceso a ese producto. Y al igual que un celular, uno puede tener el iPhone 10, el X, otro puede tener un Samsung, el modelo más barato, pero todos vamos a tener acceso a ese producto, porque la economía necesita que todos accedamos y nos da ofertas de diferentes precios para que todos podamos llegar. Entonces hoy en día, cuando alguien se compra el auto, o cambia el auto, se compra uno más moderno, más lindo, se lo felicita como si hubiera ganado un mundial. Te compraste el auto, qué bien, que te felicito, qué bueno, es símbolo del esfuerzo, ¿sí? Entonces esos son valores sociales que se fueron incorporando en esta época. ¿Y dónde está la base de todo esto? La revolución tecnológica. Fíjense que yo puse 3 puntos principales. Transformó la vida cotidiana. Fíjense que ustedes salgan al comedor de su casa, miren su pieza y van a ver que está lleno de tecnología. La heladera, el microondas, el televisor, la Play, 1000 cargadores para 1000 cosas diferentes, para la tablet, el parlante, todo con Bluetooth, el aire acondicionado, el lavarropa. Todo es tecnología.
¿sí? Ya la tecnología está en la vida nuestra y nos ayuda en todo. Y además, los objetos tenían que tener dos características que, fíjense, en ese momento eran novedosas, pero hoy es común. Por ejemplo, tenían que ser nuevos y portátiles. ¿Qué mejor ejemplo hoy en día que el celular? Eso que recién aparecía en esa época, hoy es, se puede decir, el rasgo esencial de todo. Todo tiene que ser portátil. El celular, la computadora, todo se tiene que poder mover. No hay nada que quede fijo. Los televisores de antes eran un coso enorme que pesaba 50 kilos y estaba fijo en un mueble. Y hoy una televisión plana se lleva bajo el brazo como si fuera una carpeta. Entonces, y que debían ser nuevos. Nuevos constantemente la modernidad. Fíjense hoy en día que los celulares, sí o sí, todas las marcas tienen que sacar un celular todos los años donde capaz que le cambian un megapíxel a la cámara o le agregan un botón en vez de cuadrado redondo. Pero es necesario mostrar que hay algo nuevo, constantemente. Bueno, eso se inicia en esta época. ¿Sí? Otra cosa, la mayor inversión en investigación y tecnología. Durante muchos años las fábricas funcionaban siempre iguales, siempre igual, siempre igual, siempre igual. A partir de este momento, y por el envión que se recibió en la Segunda Guerra Mundial, donde la tecnología, por ejemplo con la bomba atómica o diferentes armas, ganó mucho lugar, es que empieza a darse mucha importancia a la investigación y la tecnología. Si ustedes agarran un celular y lo dividen en la parte, se puede decir material, y en la parte, se puede decir tecnológica informática, el hardware y el software, un hardware de un celular son el 10% de su precio. O sea, el vidrio, los plásticos, la tapa de atrás, o sea, eso vale nada. ¿Dónde está todo el valor de un celular, por ejemplo, o de una computadora? Adentro, en el desarrollo científico, en lo que es la interfaz, en las aplicaciones. Entonces, a partir de esta época de los 50, de los 60, la ciencia entra en la fábrica y la mayor inversión va a ir a la parte de tecnología. Hoy se le paga más al tipo que está diseñando el software de un aparato que al tipo que está en la fábrica haciéndolo. ¿Por qué? Por todo lo que significa ese avance en la ciencia y en la tecnología. Y la otra pata de la revolución tecnológica de esa época va a ser la sustitución de mano de obra. Se empezó a masificar el tema de la automatización de formas productivas. A partir de los 70 y los 80 vamos a empezar a ver los robots clásicos, esos brazos que hacen cosas, que uno cuando ve una fábrica de autos, fábrica de diferentes cosas, pero es en este momento que se empieza a entender que la mano de obra debe ser sustituta con máquinas mucho más avanzadas, no una persona manejando una máquina, es una máquina que se maneje sola, que el trabajador solo supervise a la máquina, que no tenga que manejarla con un botón o una palanca. Ahora, ¿dónde entra la gran paradoja? Es que este sistema empezó a sacar al hombre de lo que es la fábrica, pero necesitaba que ese hombre siguiera siendo consumidor, porque si no esa fábrica iba a producir cosas que no se las iba a vender a nadie, porque no iban a tener plata. Entonces, eso es se puede decir, un paradigma que aún todavía se está tratando de resolver. Se dice que en 20 años van a desaparecer cientos de trabajos. Muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer van a desaparecer. Ok, y todas esas personas que hacen esos trabajos, ¿a dónde van a ir? Entonces, es algo que se inicia en esta época que todavía no se resolvió. Y por último, las consecuencias. Grandes consecuencias, y vamos a ver que las más importantes son a nivel social. Primero, gran crecimiento económico mundial, los vimos al principio. Todas las economías de todo el mundo, la mayoría, la gran mayoría, perdón, no todas, la gran mayoría van a ir incrementando su producción y sus beneficios. Vamos a ver que va a haber grandes migraciones del campo, de pequeños pueblos a las ciudades. ¿Por qué? Porque alrededor de las ciudades están las grandes fábricas, los polos industriales, y los pueblos, los pueblitos ya no van a dar respuesta a los jóvenes. Entonces los jóvenes van a ir emigrando a ciudades que se van a ir transformando en las famosas megaciudades. ¿Sí? Si ustedes miran un mapa de lo que era Buenos Aires
hace 60 años y lo miran ahora y van a ver que es cada vez mucho más poblados, edificios, van a desapareciendo lo que son los lugares verdes, ¿sí? Así en Río de Janeiro en Brasil, en Estados Unidos, no sé, en Nueva York, las grandes ciudades, en México, las grandes ciudades están cada vez creciendo más por este mismo motivo. Después, la democratización de la educación. Vamos a ver que ustedes en esta época, gracias a lo económico, todo el mundo va a acceder mucho más a lo que es la educación, principalmente el nivel universitario. Mucha gente va a empezar a entrar a la universidad porque a los 18 años no va a necesitar ir a trabajar, justamente por ese crecimiento económico que hubo en el mundo. Entonces los padres van a poder bancarle los estudios, bancarle la universidad, que el chico en vez de tener que salir corriendo a trabajar después del secundario, pueda sobrevivir y ponerse a estudiar. Y el tema de la mujer. La mujer va a ser uno de los mayores beneficiados en este cambio, ¿sí? La mujer va a ser más libre, va a empezar a pensar en sí misma y no en el rol social que tenía. La familia va a quedar de lado, ¿sí? El tema del decidir sobre su cuerpo y el anticonceptivo, las pastillas anticonceptivas. Entonces piensen que las pastillas anticonceptivas va a ser el primer método anticonceptivo en el cual no interviene el hombre, sino que decide la mujer. Hasta ese momento el principal era el preservativo, y el preservativo lo tiene que usar el hombre. Y si el hombre no lo quiere usar, se niega, y la mujer no puede decidir sobre eso. En cambio, la pastilla anticonceptiva, la mujer va a poder decidir y decir, sí, quiero ser madre o no. Y si no quiero ser madre, ¿por qué no quiero ser madre? Porque quiero trabajar, porque quiero estudiar, porque no quiero cumplir con el rol y el mandato social. Entonces, a partir de ahí, lo que vemos es que la mujer va a entrar en la búsqueda de la igualdad, va a venir la segunda oleada del feminismo, también favorecida por la democratización de la educación, va a ser más educada y va a incorporar un más nivel intelectual, lo que le va a servir para su lucha. Entonces vemos que a partir de ahí el papel de la mujer va a cambiar. Y por último, el tema de la juventud. Nosotros hoy en día vemos que la juventud es el centro, se puede decir, cultural, ¿sí? Los chicos quieren ser más grandes, los más grandes se operan o tratan de ocultar su vejez para quedar siempre en una edad fija. Los modelos musicales y de consumo apuntan a lo que son los jóvenes, y esto se va a dar a partir de esta etapa. Justamente, parecido a lo que pasa con la educación, el joven va a poder transitar mucho más cómodo su etapa de joven porque no va a tener que salir a cumplir su rol de adulto inmediatamente, por estos beneficios económicos que toda esta generación va a tener. Entonces van a aparecer la moda joven, por decir algo, el jean, la campera de cuero, los cortes de pelo, el pelo largo en el hombre, el pelo corto en la mujer, yendo en contra de lo establecido, modas como los hippies, distintas formas de consumo orientadas a los jóvenes, inclusive el tema de las drogas asociado a lo que va a ser la recreación de esos jóvenes, ¿sí? Entonces, lentamente, a través de la fuerza y su rebeldía, va a ganar un lugar que el sistema capitalista va a entender que es un foco de consumo. ¿Y qué va a hacer el sistema capitalista? Lo va a transformar en un objeto de consumo. Entonces, todo eso que en su momento era rebelde y marginal, era una contracultura, va a terminar incorporado a los gustos habituales de la sociedad, ¿sí? Así que bueno, es un poco largo el audio, pero yo lo que quería es que ustedes vieran cómo fue cambiando y muchas de las cosas que nosotros vemos en la cultura y en lo económico se originan en esta época, con los años dorados, y un poco un repaso de lo que estuvimos viendo con historia. A partir de ahora vamos a seguir un poco con historia argentina y vamos a ir mechando cosas que pasaban en el mundo. Bueno, cualquier duda o consulta me mandan un mensaje y muchas gracias por el tiempo. Hablamos en cualquier momento.